Juan Cuamatzi nació en el corazón de México. Su lugar de nacimiento, San Bernardino Contla, Tlaxcala, era un pueblo lleno de tradición. La vida no era fácil para la familia Cuamatzi. Trabajaban duro para sobrevivir. El joven Juan aprendió el valor del trabajo y la resistencia desde una edad temprana. A pesar de las dificultades, había un fuerte sentido de comunidad en Contla. Juan creció rodeado de las historias y luchas de su gente. Fue testigo de las injusticias que sufría la población indígena bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Estas experiencias más tarde darían forma a sus creencias y encenderían un fuego en su corazón. La vida temprana de Cuamatzi pudo haber sido ordinaria, pero fue el terreno fértil donde se sembrarían las semillas de la revolución. Era el año 1910, un año que marcaría un punto de inflexión en la historia de México. México estaba al borde del cambio, con una sociedad que comenzaba a despertar y a cuestionar el status quo. Porfirio Díaz, un dictador que había gobernado la nación durante décadas con mano de hierro, anunció su candidatura para la reelección, desatando una ola de descontento. Esto provocó indignación en todo el país, y Juan Cuamatzi fue uno de los que se negaron a permanecer en silencio, alzando su voz contra la injusticia. Había visto de primera mano las consecuencias devastadoras de las políticas de Díaz, que favorecían a unos pocos a expensas de muchos. La brecha entre ricos y pobres se estaba ensanchando, creando un abismo insostenible en la sociedad mexicana. Las comunidades indígenas como la suya estaban marginadas y explotadas, viviendo en condiciones de extrema pobreza y sin acceso a derechos básicos. Cuamatzi creía en un México diferente, un México donde todos tuvieran voz y pudieran participar en la construcción de su futuro. Comenzó a hablar en contra del régimen de Díaz, instando a sus conciudadanos a levantarse y exigir un cambio, a no aceptar más la opresión. Sus palabras resonaron profundamente en la gente, particularmente en los campesinos y trabajadores que habían soportado la peor parte del gobierno opresivo de Díaz, viviendo en condiciones inhumanas. Se sembraron las semillas de la rebelión y Juan Cuamatzi estuvo al frente de este creciente movimiento por la justicia y la democracia, inspirando a muchos a unirse a la causa y luchar por un México mejor. Francisco Madero, un rico terrateniente con ideales revolucionarios, emergió como una voz poderosa contra la dictadura de Díaz. Su visión de un México libre y democrático inspiró a muchos. El llamado de Madero a elecciones libres y justas resonó en Cuamatzi, un pequeño pueblo que anhelaba un cambio. La gente comenzó a soñar con un futuro mejor. Juan Cuamatzi, un líder local, vio en Madero a un líder que podía lograr el cambio que México necesitaba desesperadamente. Cuamatzi, conocido por su valentía y determinación, decidió unirse a la causa. Cuamatzi se unió al movimiento maderista, prometiendo su lealtad y apoyo inquebrantable. Su compromiso con la causa fue inquebrantable y se convirtió en un pilar del movimiento. Se convirtió en un participante activo en la organización de mítines y la difusión del mensaje de Madero por todo su estado natal de Tlaxcala. Su energía y dedicación fueron contagiosas. El carisma y los discursos apasionados de Cuamatzi encendieron el espíritu del pueblo. Sus palabras resonaban profundamente, inspirando a muchos a unirse a la lucha. Hablaba de libertad, igualdad y la necesidad de reclamar sus derechos robados. Su mensaje era claro. El pueblo tenía que levantarse y luchar por su dignidad. Sus palabras tocaron la fibra sensible de las masas oprimidas que habían sufrido durante mucho tiempo bajo la mano de hierro de Díaz. La gente, cansada de la opresión, encontró esperanza en sus discursos. A medida que el movimiento maderista cobraba impulso, Juan Cuamatzi emergió como una figura clave en la lucha por un México democrático. Su liderazgo y valentía fueron fundamentales para el éxito del movimiento. En noviembre de 1910, Madero emitió su Plan de San Luis, un llamado a las armas que marcó el comienzo de la Revolución Mexicana. Juan Cuamatzi, fiel a su palabra, respondió al llamado sin dudarlo.
reunió a un grupo de hombres de su pueblo y comunidades vecinas, formando una fuerza rebelde pequeña pero decidida. Armados con cualquier arma que pudieran reunir, Cuamatzi y sus hombres lanzaron una serie de ataques contra las tropas federales estacionadas en Tlaxcala. Su objetivo era tomar el control del Estado y romper el control del poder del régimen de Díaz. A pesar de su valentía y compromiso inquebrantable con la causa, Cuamatzi y sus hombres se enfrentaron a un enemigo formidable. El ejército federal, mejor armado y entrenado, lanzó una feroz contraofensiva. La pequeña fuerza rebelde luchó valientemente, pero fueron superados en número y armamento. Sección 5. Captura y martirio. El precio del desafío. La marea de la batalla se volvió contra Cuamatzi y sus hombres. Se encontraron rodeados por tropas federales, su munición disminuyendo con cada hora que pasaba. A pesar de las probabilidades imposibles, se negaron a rendirse. Cuamatzi, un faro de coraje y determinación, continuó inspirando a sus hombres a luchar por sus creencias. Sin embargo, la potencia de fuego superior del enemigo resultó demasiado difícil de superar. Juan Cuamatzi fue capturado, su sueño de un México libre aparentemente destrozado. Sus captores, ansiosos por dar un escarmiento a este desafiante líder revolucionario, no perdieron tiempo en condenarlo a muerte. El 12 de febrero de 1911, Juan Cuamatzi fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en la ciudad de Tlaxcala. Enfrentó su muerte con el mismo coraje inquebrantable y convicción que había mostrado a lo largo de su vida. Sección 6. Honrando a un héroe. Los restos de Cuamatzi son enterrados. La noticia de la ejecución de Juan Cuamatzi se extendió como la pólvora por Tlaxcala y más allá. La gente se enteró rápidamente de la trágica pérdida de uno de los líderes más valientes de la revolución. Su muerte, lejos de extinguir las llamas de la revolución, encendió un renovado sentimiento de indignación contra el régimen de Díaz. Las calles se llenaron de manifestantes y la resistencia se fortaleció. La gente lloró la pérdida de un verdadero héroe, un hombre que lo había sacrificado todo por sus creencias. Cuamatzi se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. En una conmovedora muestra de respeto y admiración, la gente de Contla, ciudad natal de Cuamatzi, exhumó en secreto sus restos de la fosa común donde habían sido enterrados apresuradamente. Fue un acto de valentía y devoción. Llevaron su cuerpo de regreso a Contla, donde lo enterraron con el honor y la dignidad que merecía. La ceremonia fue solemne y emotiva con la participación de toda la comunidad. La tumba de Cuamatzi se convirtió en un lugar de peregrinación, un símbolo de resistencia contra la tiranía y la opresión. Personas de todas partes venían a rendir homenaje y a recordar su sacrificio. Incluso en la muerte, Juan Cuamatzi continuó inspirando a su pueblo a luchar por la causa de la libertad y la justicia. Su legado perdura, recordándonos que la lucha por un mundo mejor nunca termina. Sección 7. El legado duradero de Juan Cuamatzi, un símbolo de resistencia. La vida y el sacrificio de Juan Cuamatzi han dejado una huella imborrable en la historia de México. Es recordado como un verdadero héroe de la revolución, un hombre que se atrevió a enfrentarse a la opresión y luchar por un futuro mejor para su gente. Aunque su campaña militar fue breve y finalmente fracasó, el impacto de Cuamatzi se extendió mucho más allá del campo de batalla. Se convirtió en un símbolo del espíritu inquebrantable del pueblo mexicano, su determinación de liberarse de las cadenas de la tiranía. El legado de Cuamatzi sirve como recordatorio de que incluso frente a obstáculos abrumadores, el coraje y la convicción de una persona pueden encender un movimiento e inspirar a generaciones venideras. Sección 8. Recordando a Cuamatzi, monumentos y conmemoraciones. En las décadas posteriores a la Revolución Mexicana, el sacrificio de Juan Cuamatzi ha sido honrado de numerosas maneras. Se han erigido estatuas en su memoria, que se alzan con orgullo como testimonio de su valentía y compromiso inquebrantable con sus ideales. Se le han puesto su nombre a escuelas y calles, asegurando que su nombre e historia se transmitan de generación en generación. Cada año, en el aniversario de su muerte, la gente de Tlaxcala se reúne para conmemorar su vida y legado. Celebran desfiles, discursos y eventos culturales para celebrar el espíritu de Juan Cuamatzi, el héroe que se atrevió a desafiar a un dictador y luchar por la libertad de su pueblo.
Sección 9. Conclusión. El espíritu inquebrantable de un revolucionario. La historia de Juan Cuamazzi es un testimonio del poder del coraje y la convicción frente a la adversidad. Fue un hombre de orígenes humildes que se levantó para desafiar a un poderoso dictador, inspirando a innumerables personas a unirse a la lucha por un México mejor. Aunque su vida se truncó, su legado sigue inspirando a generaciones de mexicanos. Su nombre está grabado en los anales de la historia de México como símbolo de resistencia, coraje y dedicación inquebrantable a la causa de la libertad y la justicia. La historia de Juan Cuamazzi nos recuerda que los verdaderos héroes no se definen por la duración de sus vidas, sino por el impacto que tienen en el mundo.